Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Ariana Nowi. Para quien no me conozca, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Centenaria de Aragua, ubicada en San Joaquín Turmero. Hoy tengo la oportunidad de darle explicación o presentar un tema que a mí en lo particular me parece sumamente interesante, que es hablar sobre cómo se maneja la organización y estructura dentro de una empresa radial. Dentro de este video explicativo vamos a abordar diferentes temas que van de la mano con lo que engloba manejar una empresa radial, como lo es explicar los tipos de programas que existen dentro de una empresa radial, los estilos radiofónicos, los tipos de estilos radiofónicos que existen dentro de la radio, explicar el marco legal que rige al ejercimiento radiofónico y por último, cómo se maneja la organización y estructura de la comercialización dentro de una empresa radial, es decir, los roles que existen dentro de este equipo de trabajo que busca que la radio sea exitosa económicamente hablando y como medio en general. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con la explicación. Para comenzar con la explicación, primeramente vamos a abordar un tema que es sumamente esencial dentro de cualquier empresa radial, que son los tipos de programas radiales que existen. En la presente diapositiva se muestran al menos 5 o 6 tipos de programas radiales que existen dentro de cualquier emisora de radio, que son los educativos, los informativos, los musicales, los deportivos, para jóvenes, los culturales y los de variedades. Primeramente, los programas de radio educativos, valga la redundancia, son con el fin de educar a la comunidad o a la audiencia en el que éste esté presentándose. Los programas educativos son muy fundamentales para los medios de comunicación, sobre todo para la radio, porque estos apoyan a la formación del público de la comunidad donde esté la radio. Los temas que se tratan dentro de los programas educativos son de información pertinente, normalmente son para un público joven, son programas educativos para niños, existen programas educativos de docentes dentro de los medios de comunicación, estos son muy fundamentales para estas mismas. Luego tenemos a los programas de radio informativos. Dentro de los programas informativos están los noticieros radiales que tienen la finalidad de informar a una comunidad sobre los temas pertinentes de actualidad, como noticias a nivel nacional, regional e internacional. Realmente este tipo de programas es con el fin de informar a la comunidad y como los educativos son muy esenciales para cualquier radio tenerlos en su carpeta de programas. Luego tenemos los programas musicales. Los programas musicales, bueno, realmente todos los programas dentro de una radio tienen música, es la parte fundamental de este medio de comunicación en particular, pero existen programas que son netamente dedicados a la música, donde se tocan temas que engloban todo lo que es el mundo musical y efemérides sobre la música, datos interesantes. Ejemplo, existen programas que son dedicados a la salsa, a la historia de la salsa, diferentes historias de cantautores dentro de este gran género. Entonces este programa es muy entretenido y realmente es muy popular dentro de las radios. Luego tenemos los programas deportivos, que al igual que los programas musicales, esto es uno de los programas más populares dentro de cualquier radio. Normalmente son programas de opinión sobre diferentes deportes y realmente son muy populares dentro de las radios. Luego tenemos a los programas para jóvenes. Estos programas se pueden juntar con los programas educativos e informativos. Estos son o pueden ser educativos o informativos o simplemente para el gusto o para el entretenimiento de los jóvenes, pero realmente son programas que buscan formar y aportar algo a esa comunidad tan importante en la sociedad que son los jóvenes. Luego tenemos los programas culturales, que los programas culturales son programas educativos porque buscan mostrar información sobre diferentes etnias o diferentes culturas dentro de una comunidad. Por ejemplo, hay programas que se dedican netamente a darle explicación a diferentes culturas dentro de diferentes regiones o comunidades, como ejemplo como Área de la Costa. Existen programas de radio que se dedican a hablar de Corpus Christi, de la celebración de San Juan, de San Sebastián. Estos programas buscan realmente informar a la comunidad sobre estas distintas culturas que forman parte de nuestro país. Luego tenemos los programas de variedades, que este puede ser que es un programa de entretenimiento donde todo se junta. Realmente no hay una sola línea, un solo guión para este tipo de programas, hay todo de un poco, puede haber rifa, puede haber efemérides, puede ser educativo, informativo, de entretenimiento, o sea, es todo un poco, realmente no tiene como que una regla fija, una línea fija, son unos programas bastante
populares también dentro de la radio. Vamos a pasar al siguiente punto de esta exposición, que son los estilos radiofónicos. Dentro de una radio es muy importante tener presente los estilos radiofónicos porque son las formas en las que se presenta y se produce el contenido dentro de una radio. Cada estilo tiene sus propias características que pueden variar según el tipo de programa que se presente dentro de la radio. Eso también depende de la audiencia a la que se dirija y el público del programa. Los estilos radiofónicos también se extienden a la manera de darle información al público, la manera en la que el locutor da la información al público. Esto también puede hablar mucho de la dicción, de la claridad y el respeto y el tono de voz en el que estos mismos se expresan dentro de la radio. Pero existen varios estilos radiofónicos. Entre los estilos radiofónicos se puede mostrar los que ya conocemos de los estilos radiales, de los tipos de programas de radio que son los informativos, musical, deportivo, entretenimiento, educativo y los talk show. El único que es diferente aquí es el talk show. El talk show tiene la particularidad de ser un programa donde el feedback es lo más importante dentro de este mismo. Aquí el público tiene mucha más participación porque las llamadas y los mensajes de texto en vivo son muy importantes, entonces ya se volvería más como un programa más conversatorio entre el público y el feedback es mucho más presente. Pero realmente los estilos radiofónicos son muy importantes dentro de cualquier empresa radial, pero realmente cada radio es un medio de comunicación que tiene una forma de comunicar muy versátil y este puede optar por muchos estilos y formas de expresarse dependiendo de las necesidades y las preferencias de la audiencia, porque realmente los estilos radiofónicos simplemente explican los diferentes tipos de programas para los diferentes tipos de audiencia o target que va dirigido estos programas dentro de una radio, y eso realmente son los estilos radiofónicos. Ahora, ya teniendo en cuenta cómo funciona realmente una radio, como ejemplo, cómo funciona el contenido que expresan, cómo se divide, cómo se clasifica, sus tipos, vamos a hablar cómo se rige la radio a nivel legal. ¿Cuál es el marco de la radiofunción, por ejemplo, en Venezuela? En Venezuela, la radiofunción está regulada por la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento, así como la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Estas leyes establecen los siguientes requisitos para la prestación de servicios de la radiofunción dentro de Venezuela, las obligaciones de los concesionarios y los derechos de los usuarios. Primeramente, para hablar del marco legal de la radiofunción en Venezuela, vamos a centrarnos en la Ley de Telecomunicaciones, que esta establece que el Estado es el encargado de establecer y especificar el espectro radioeléctrico y otorgar las concesiones para las prestaciones de servicios de la radiofunción. Esto quiere decir que el gobierno tiene una participación muy activa dentro de la radiofunción en Venezuela. Por su parte, la Ley de la Responsabilidad de Radio, Televisión y Medios Electrónicos establece los principios y valores que deben regir la programación de los medios de comunicación, así como las sanciones por el incumplimiento de normas. Esto nos lleva a hablar del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, mejor conocido por sus siglas CONATEL, que este es el organismo encargado de regular y supervisar el funcionamiento de la radiofunción dentro de Venezuela. Este tiene el derecho de aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de la normativa. CONATEL es uno de los órganos más principales dentro de los medios de comunicación en Venezuela porque es el que tiene todo el derecho y todo el poder de regular completamente todo lo que emite los medios de comunicación. Ya teniendo en cuenta cómo funciona una radio dentro de los tipos de programas radiales que existen en su marco legal, vamos a hablar de un tema muy importante dentro de cualquier empresa radial, que es la estructura y el funcionamiento de las ventas y comercialización dentro de una radio. Aquí podemos observar que dentro de la estructura de comercialización de una radio existen 4 diferentes roles principales para que ésta sea completamente exitosa. Pero primeramente vamos a hablar de cómo es o de qué se trata la estructura de comercialización dentro de cualquier empresa radial. La estructura de gerencia de ventas y comercialización de una radio puede variar según el tamaño y complejidad de la estación, pero generalmente incluye los siguientes roles, los que están aquí presentes, que es el gerente de ventas, el ejecutivo de ventas, el coordinador de ventas y el analizador o el analista de datos. Estos 4 roles son completamente fundamentales para que una radio sea exitosa económicamente hablando. Estos cada uno tiene un rol muy fijo y muy fundamental dentro de cualquier empresa radial. Primeramente, el rol de gerente de ventas tiene la particularidad y la responsabilidad de liderar el equipo de venta y establecer todos los objetivos para que este sea una estación exitosa a nivel de ventas. Luego tenemos al ejecutivo de cuentas, que es el encargado de establecer las relaciones con los clientes,
prospectar nuevos clientes y presentar nuevas dinámicas de ventas dentro de la misma organización. Luego tenemos al coordinador de ventas, que este es muy importante porque este es el encargado de coordinar el equipo de trabajo, es como el líder del equipo de trabajo de ventas, y este tiene la función de asegurarse de que se cumpla con los objetivos establecidos en las ventas, que se cumpla con los objetivos que los diferentes roles pasados han presentado para que las ventas sean exitosas. Luego tenemos al analista de datos, que este es el encargado de recopilar y analizar todos los datos relacionados con las ventas y la audiencia de la estación para optimizar las estrategias de ventas. Cada uno de estos roles es fundamental para la estructura y la organización de ventas de cualquier medio de comunicación, pero especialmente dentro de la radiofunción. Entonces, el funcionamiento de la gerencia de ventas y la comercialización de una radio implica la identificación de todos estos roles para así comenzar y que sea exitoso las prestaciones y las oportunidades publicitarias y de patrocinios. Es importante también destacar de la comercialización que la gerencia de ventas y la comercialización trabaja en conjunto y de manera coordinada con el equipo de programación para así crear nuevas oportunidades y nuevas estrategias de ventas para que cualquier radio sea exitosa. Es muy importante tener en cuenta que el funcionamiento y la estructura de ventas de una emisora de radio es muy fundamental porque tiene que ser siempre de manera organizada, porque la publicidad es un aspecto muy importante dentro de cualquier empresa radial, por lo tanto esta requiere de que la estructura sea completamente organizada. Gracias por escuchar mi exposición. Muchísimas gracias.